El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el Maestro José Briceño, transmitiendo las verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, transmitiendo lo que está plasmado en el texto sagrado, de lo que es parte del pensamiento de Dios, parte del pensamiento de las tinieblas y parte del pensamiento de los hombres. Con mucho amor, con mucha entrega, con mucha pasión, con mucha dedicación. Este es mi llamado, por esto vivo y sanamente lo digo, y de esto vivo. Esto es lo que me sostiene en todos los sentidos. El Espíritu Santo se encarga de suministrar y ministrar a mi vida en todas las áreas, dándome y presentándome los recursos para seguir adelante. El Maestro José Briceño, desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo para Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Ucrania, aún hasta el continente africano. Saludamos a todos los que están viendo este audio imagen. Por favor, pido que lo están viendo, compártanlo. Si pueden bajar el audio y subirlo a su canal de YouTube, si lo tiene, no hay problema. El Maestro Briceño autoriza para hacer ese trabajo. Estamos tratando el tema de la fe, que tanta falta hace y siempre ha hecho. De esto vivimos. Solo Dios puede moverse en nuestras vidas, podemos ver su presencia manifestada su gloria en nosotros, si vivimos una vida en fe. Eso se lo digo a Marta. Marta, si crees, verás mi gloria. Pero si crees. Estamos tocando, hoy nos toca el tópico, después de haber hablado de la fe y el temor, la fe y la integridad y la lealtad de Dios y de su palabra, y dimos razones el por qué Dios es digno de ser creído, aceptado, sin vacilación alguna, sin dudar, opinar ni cuestionar una palabra que Dios nos dé. Dios es digno de ser creído y aceptado. Dimos razones del por qué. Vamos a tocar ahora la paz como indicativo de tener fe. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Quiere decir que hay una paz que viene del mundo, que la produce las circunstancias, que se da por causa de las circunstancias positivas, que es almática, sensual, carnal. Pero hay una paz que es el carácter del Espíritu en nosotros y que emana de nosotros, es a través de la fe, del descansar, del reposar en Dios, el descansar en su paternidad, en su cobertura, en su amor, en su cuidado, en su gracia, en su misericordia, en su gracia. De eso quiero tratar ahora. La paz como indicativo de tener fe. Mire, de la paz podemos decir que forma parte de la naturaleza del Espíritu. Según Gálatas 5:22 dice el fruto, la palabra el fruto, no los, él, está en singular porque es el carácter del Espíritu. El carácter del Espíritu es amor, gozo, paz. O sea que la paz forma parte de la naturaleza del Espíritu, del carácter del Espíritu, que ya eso está en nosotros como producto del nuevo nacimiento.
La paz es propiedad de Dios. Es propiedad de Dios. Según Filipenses 4:7. Es parte de las propiedades del Espíritu Santo impartidas al hombre como producto del nuevo nacimiento y que debemos desarrollar o debe desarrollar en su espíritu, formar el alma y manifestarlo en su diario vivir, por ende en el cuerpo. Ese término paz viene del griego eirene, E-I-R-E-N-E, eirene, y del hebreo es shalom, que tiene que ver desde la perspectiva teológica con la quietud del alma. Óigase, tiene que ver con la quietud del alma, es algo endógeno, no exógeno. Tiene que ver con la quietud del alma, con el entrar en el reposo de Dios. Siempre lo he dicho que Dios a la nación de Israel le dio un día para que entraran en su reposo o en reposo, y a nosotros nos insta y nos invita a entrar todos los días en su reposo. ¿Sí? La paz, presta atención a esta verdad. Preste atención a esta verdad. La paz no es bonanza. Oigas esto. La paz no es bonanza. La bonanza, desde el punto de vista espiritual, en relación a Dios, al reino eterno, la bonanza viene como producto de tener paz. Búsquese Juan 16:33, usted lo va a corroborar allí. La paz es endógena. La bonanza es exógena. Oiga bien esto, la paz es endógena, o sea, interna. La bonanza es exógena, o sea, externa. Los prerequisitos de la paz no son la libertad de las necesidades, la libertad del dolor físico. No, porque aún en medio de las necesidades y el dolor físico se puede tener paz. Los prerequisitos de la paz no son libertad de las necesidades, del dolor físico. La paz es un descansar en Dios en medio de las más grandes adversidades. La paz que ofrece el mundo está en total contraste a la paz de Dios. El mundo adquiere su paz producto de la bonanza. O sea que si hay bonanza, hay paz. En Dios es todo lo contrario. La paz en Dios produce la bonanza. O sea, los principios del reino están totalmente al contrario de los principios universales. Por esta causa Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Eso está en Juan 14:27. El mundo te da un tipo de paz, pero que viene producto de la bonanza. En Dios la bonanza viene como producto de la paz. Es decir, cuando tú depositas la fe en una palabra que Dios te dio, esa palabra, porque tú depositaste la fe en una palabra que Dios te dio, y estás persuadido, independientemente de lo que los sentidos físicos te digan lo contrario, independientemente que las tinieblas te digan lo contrario, independientemente que las circunstancias te digan lo contrario,
Tú estás creyendo de que eso es así como está decretado. Aunque el diagnóstico médico diga que la enfermedad es terminal, por ende incurable, y los síntomas los tienes y cada día las cosas como que van empeorando, tú depositas la fe en la palabra que Jesús te dio, que por sus heridas tú fuiste sanado. Esa fe que depositaste en la palabra, independientemente de lo que te diga la ciencia, de lo que tus sentidos te ministren, de lo que sientas, de que independientemente de que los síntomas vayan empeorando, tú tienes paz en tu espíritu y en tu alma, tienes paz. Esa paz que está en tu espíritu emana y toma el alma, y esa paz que está en el alma como indicativo de la fe que depositaste en la palabra es lo que va a producir la bonanza por la intervención del Espíritu. ¿Okay? Entonces, la paz de Dios protege al creyente de las dificultades mentales de la vida. Oigas esto, oigas esta verdad. La paz de Dios protege al creyente de las dificultades mentales causadas por las ansiedades de la vida. Al tener seguridad de que Dios proveerá o provee para sus hijos y responde ante las más grandes dificultades de la vida. El creyente aprende a vivir quieta y reposadamente, sin conflictos mentales, cuando la paz emana de él. O sea que la paz de Dios se puede entender como una garantía del cuidado de Dios, según Filipenses el capítulo 4, versos 6 al 7. Pablo fue tan determinante en el lenguaje de la paz que dejó escrito lo indispensable que es ella, que la paz en la vida del creyente. Pablo dejó plasmado en Filipenses el capítulo 4, verso 7, dejó plasmado, cito: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si usted lleva esto en forma simplificada, el pasaje, lo que Pablo quiso expresar fue, en el pasaje, este pasaje que vamos a leer, lo que Pablo quiso expresar fue: la paz de Dios es tan determinante que nos hace vivir confiado en medio de las malas circunstancias, aunque no entendamos nada. Chicos, yo no sé qué está pasando, pero Dios tiene el control. Nunca lo ha perdido. Yo no sé qué está pasando, pero Dios está en el asunto. Dios está obrando, Dios está trabajando. ¿Cómo lo está haciendo? No lo sé. A mí no me interesa el saber cómo lo va a hacer. Me interesa entender y aceptar y creer de que Él lo va a hacer. Dios se va a mover. O sea, yo no sé qué me tiene el futuro, pero sé quién sostiene mi futuro. Es Dios. Entonces ese texto que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que quiso decir Pablo fue: la paz de Dios es tan determinante que nos hace vivir confiados en medio de las malas circunstancias, aunque no entendamos nada. Por eso dije al principio que la paz de Dios protege al creyente de las dificultades mentales causadas por las ansiedades de la vida, al tener seguridad de que Dios provee para sus hijos y responde ante las más grandes dificultades que se puedan presentar en la vida. Por eso es que afirmé que el creyente aprende a vivir quieta y reposadamente sin conflictos mentales. ¿Por qué? Porque la paz de Dios se puede entender como una garantía del cuidado de Dios. Él entiende
que la paz de Dios para él es una garantía del cuidado de Dios. Jesús dijo que lo único que nos libraría de las turbaciones internas y de los temores es la paz. Eso lo expresó Jesús. La paz de Dios es lo único que nos librará de las turbaciones internas, de los temores. Lo dijo bien claro, eso está escrito en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones ni tengáis miedo. Vivan quieta y reposadamente, en paz, sabiendo que mi Padre los va a cuidar, que es vuestro Padre, los va a cuidar. La paternidad de Dios siempre estará allí presente. Dios no se descuida, Dios no duerme, a Dios nada lo agarra desapercibido, Él nunca llega tarde, Él siempre está allí. Ahora, la paz es producto de la fe y la confianza que depositamos en una palabra que recibimos de Dios. Punto. Pues por eso es que cuando yo, en mi ser no hay paz, pues es porque no hay fe. Yo vivo una vida por los sentidos, almática, sensual, carnal. Porque la paz es producto de la fe y la confianza que depositamos en una palabra que recibimos de Dios. Si Dios lo dijo, es así. Eso es un decreto equitativo. Nadie nos puede echar por tierra. Dios lo habló y Dios no miente. Esto fue una vivencia en la vida de Jesús, quien en medio de una gran tempestad, mientras sus discípulos se turbaban y llenaban de temor, dormía y descansaba en la popa de la barca. Él confiaba en las palabras que le había dicho a sus discípulos: pasemos al otro lado. Si yo digo que vamos a pasar, si Jesús dijo que vamos a pasar, Dios dice que vas a pasar, el Espíritu Santo te garantiza que vas a pasar, pues tú vas a pasar. Independientemente de las tempestades, de las olas, independientemente de los tropiezos, las vicisitudes, las adversidades, los ataques, las tentaciones, las enfermedades, los desajustes económicos, independientemente de todo eso, tú vas a pasar porque Dios te dice que vas a pasar. Punto. Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Por eso él dormía, porque cuando él da una palabra, él cumple su palabra. Eso está escrito en Mateo 8:24, Marcos 4:37, Lucas 8:23. La paz es un descansar en Dios. Es entrar en su reposo. La paz es la quietud del alma, que viene como producto de la fe que depositaste en una palabra que Dios te dio. La intervención de Dios en medio de la tempestad vendrá una vez que hayas tenido paz por causa de la fe que depositaste en su palabra. Vuelvo a repetir, la intervención de Dios mediante el Espíritu Santo en medio de la tempestad vendrá una vez que hayas tenido paz por causa de la fe que depositaste en su palabra. En Dios, si no hay fe, no hay paz. Y donde no hay paz, oído, no hay bonanza. ¿Lo oyó? Lo vuelvo a repetir. En Dios, si no hay fe, no hay paz. Y donde no hay paz, no hay bonanza. Mire, Dios, ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Dios, pero quiero explicar bien esto. Este párrafo que acabo de presentar, lo quiero explicar bien para que usted lo agarre. La paz es un descansar en Dios.
es reposar en Él. La paz es la quietud del alma, que viene como producto de la fe que depositaste en una palabra que Dios te dio. Espera, ya va, espérate. ¿Dios lo dijo? Sí, créelo. No, pero créelo. Y si no es, créelo. Pero es que yo siento, no importa, créelo. Pero es que el médico, créelo. Pero es que me dijeron que me iban a embargar, créelo. Créelo. Descansa en Dios. Todas las cosas que vinieron o que han llegado son por un error que cometiste. Arrepiéntete y pide perdón. Y Dios por misericordia operará. Por gracia vendrá. Dios hará el trabajo. Pero créelo. Dios lo dijo. Es un decreto equitativo. Nadie lo puede tirar por tierra. Créelo. Y nunca se le olvide esta verdad. La intervención de Dios mediante el Espíritu Santo en medio de la tempestad vendrá una vez que hayas tenido paz por causa de la fe que depositaste en su palabra. O sea, hay una enfermedad terminal en tu cuerpo que lo invadió, porque si está en tu cuerpo no es tuya, es un invasor, porque él se llevó todas tus enfermedades, se las llevó todas, no hay enfermedades para ti, invadió tu cuerpo. Y hay una enfermedad que invadió tu cuerpo. Y es una verdad que está en el cuerpo. Pero es una verdad relativa porque está sujeta a cambios. La verdad absoluta es la de Dios, la que no cambia. La que produce cambios en la verdad relativa. Y invadió tu cuerpo la enfermedad. Depositaste la fe en una palabra que Dios te dio. Que por sus heridas tú fuiste sanado. Esa fe que depositaste en esa palabra, eso es lo que produjo lo que llaman el rema. Acuérdate lo que te enseñé al comienzo, el logos, eso es lo que está escrito. La logión es el oráculo, la voz audible de Dios. El logos es un testamento, lo que está escrito. La logión es el oráculo, la voz audible de Dios. Y el rema es una palabra que la tomas del logos o de la logión y que le depositas la fe. Y esa fe que depositaste en la palabra se convierte en rema, que es la espada del Espíritu. Entonces, cuando depositas la fe en la palabra, el Espíritu Santo toma esa palabra como espada, que es el rema, porque el espadachín es él, y ejecuta en el mundo físico lo que ya en el mundo espiritual fue hecho, fue establecido, fue hecho, decretado y hecho y establecido. Eso está hecho y está decretado, que por sus heridas fuiste sanado. Y esa verdad posicional se hace una verdad posesional en ti y se manifiesta la enfermedad. Pero eso viene como producto de la fe que tienes y del descansar de esa paz que emana de ti, porque estás seguro de que Dios va a obrar. Ya Él obró posicionalmente y lo va a hacer posesionalmente mediante el Espíritu Santo. Y cuando se manifiesta la sanidad, entonces emana el gozo. Entonces, por eso dije, en Dios, si no hay fe, no hay paz. Y donde no hay paz, no hay bonanza. Acuérdate que la fe en la palabra produce la paz. La paz, por la intervención del Espíritu, produce la bonanza. Bonanza es la quietud, el disipar, cuando se disipan los problemas, las vicisitudes, las adversidades, las enfermedades, los embargos, todo eso se va mediante la intervención del Espíritu. Hay bonanza, y la bonanza produce el gozo, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mire, Dios a los hebreos le instituyó el sábado como día de reposo. A nosotros los creyentes nos invita a entrar todos los días en su reposo. Todos los días. Jesús dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. O
Eso está en Mateo 11:28. O sea que entrar en el reposo de Dios por la fe en sus bendiciones, en sus promesas, en nuestro legado, en lo que somos, tenemos y podemos en Cristo Jesús, nos lleva a vivir una vida en una paz completa y absoluta que traerá como resultado a la respuesta de Dios un gozo inefable, cuyo gozo nos fortalecerá para enfrentar las aflicciones venideras en fe. O sea que esto es un ciclo que no se debe detener. La fe produce paz, la paz produce bonanza, la bonanza gozo, y el gozo me prepara para librar en fe las nuevas confrontaciones que se presentan en la vida o que vengan de las tinieblas. Yo vuelvo a repetir, entrar en el reposo de Dios por la fe en sus bendiciones, que son nuestras bendiciones, en sus promesas, que son nuestras promesas, en sus legados, que son nuestros legados, en lo que somos, tenemos y podemos en Cristo Jesús, nos lleva a vivir una vida en una paz completa y absoluta, que traerá como resultado a la respuesta de Dios un gozo inefable, cuyo gozo nos fortalecerá para enfrentar las aflicciones venideras en fe. Repito, es un ciclo que no se debe detener. La fe produce paz, la paz produce bonanza, la bonanza gozo, y el gozo me prepara para librar en fe las nuevas confrontaciones que se presenten en la vida. Pablo en Romanos, el capítulo 15, verso 13, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe. Fe, nos regresamos, produce paz, la paz produce gozo. Entonces dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en fe, en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo se manifiesta en el mundo físico, ejecutando lo que ya en el mundo espiritual fue establecido y decretado, ya se dio. Él hace una verdad mi posición posesionalmente, ya te lo dije. Si es en un supuesto negado, que sea una enfermedad que invadió tu cuerpo, depositaste la fe en una palabra que Dios te dio, que por sus heridas tú fuiste sanado, por el Via Crucis, por el Getsemaní, por los clavos, las heridas, la corona, todo lo que Jesús pasó, por el misterio del cambio, por la redención, por la remisión, por la propiciación, por el estado de regeneración en la que yo estoy, que soy hijo de Dios. Todo eso se dio, eso es una verdad en mí. El Espíritu Santo interviene y sana la enfermedad por la fe que deposité en la palabra, que se convirtió en la espada del Espíritu. Él ejecutó esa palabra y la hizo una verdad en el mundo físico, de lo que en el mundo espiritual ya fue hecho. Intervino por el poder del Espíritu, la manifestación del Espíritu. Viste la presencia del Espíritu, pudiste gozar del ser beneficiado de su presencia, de la gloria de Dios manifestada en tu vida, y fuiste sano. Salmo 28:7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que mi corazón se llenó de gozo, y con mi cántico alabaré al Señor. Dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fue ayudado. Hubo una intervención del Espíritu, Dios se intervino, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré, lleno de gozo. Nehemías 8:10 dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es un ciclo. La paz viene
como resultado de conocer el amor de Dios a favor nuestro. Y esto lo describe el apóstol Juan en sus cartas. No se le olvide esta verdad. Repito, la paz viene como resultado de conocer el amor de Dios a favor nuestro. Usted sabe cuánto Dios le ama, lo que Dios es capaz de hacer por causa de usted. Cuánto Dios le ama. El amor de Dios es infinito, no tiene medidas, altura, anchura. No es condicional, es incondicional. Hagas lo que haga, Él te ama. No hay nada que tú puedas hacer a favor del amor de Dios y no hay nada que puedas hacer en contra del amor de Dios. Dios te ama, hagas lo que haga, Él te ama. Y Juan es claro en este asunto, el apóstol. En sus cartas se lo dejó escrito. Eso está en 1 de Juan 4:18. Miren lo que dice el texto. En el amor no hay temor. ¿Cuál amor? En el amor de Dios. Esto no es algo automático. En el amor no hay temor. No, es que usted hay que explicarlo. En el amor no hay temor. Sino que el perfecto, ¿cuál es el perfecto amor? El ágape. El perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El término perfección relacionado al amor que aparece en el pasaje da la idea de no conocer lo que Dios es capaz de hacer a nuestro favor por causa del amor que siente por nosotros. Ahora, debemos conocer que Dios, por causa de su amor y por el objeto de su amor, que somos nosotros, estuvo dispuesto a abandonar su gloria y humillarse en la persona del Verbo. Si esto lo hizo antes de ser sus hijos, ¿cuánto más ahora siendo sus hijos? O sea que es tan determinante la paz de Dios en nuestras vidas, porque solo a través de ella podemos avanzar con determinación en medio de un mundo lleno de grandes inseguridades, conflictos, incertidumbres, dudas, desasosiegos, angustias, temores. Solo la eternidad revelará el impacto del memorable paso de fe lleno de paz que hemos emprendido hoy en obediencia a las demandas de Dios. No nos podemos detener, hermano. Sigamos adelante sumergidos en la paz de Dios lleno de fe y seremos héroes estableciendo el reino de Dios en la vida de los hombres. ¿Qué quiso decir Juan cuando dijo en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? O sea, lo que quiere decir en el amor no hay temor, lo que quiere decir es el que conoce el amor de Dios y cuánto Dios lo ama y lo que Dios es capaz de hacer por causa del amor, no tiene lugar para el temor. Es lo que quiere decir el que conoce cuánto Dios lo ama y lo que Dios es capaz de hacer por causa del amor que siente por él, lo que Dios es capaz de hacer en defensa, en intervención, en rescate, en paternidad, en cobertura, en liberación, lo que Dios es capaz de hacer por causa de su amor, no tiene lugar al temor. No teme, vive confiado, está en el reposo de Dios, hay paz en su corazón. La intervención de Dios mediante el Espíritu produce la bonanza, y la bonanza produce el gozo, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Quiero tocar el tópico ahora, ya terminamos el de la paz como indicativo de tener fe. Quiero tocar, aunarlo a este tópico, la fe y la vivencia. La fe y la vivencia. Óigase esto, una cosa es tener todo el conocimiento en relación a la fe, y otra cosa es hacer de la fe un estilo de vida. Eso lo he aprendido en el transcurrir de mis tiempos
en la relación que tengo con Dios como hijo y como padre en 44 años de haberlo conocido. Entre el estudio de las Escrituras, el meditar, el orar, en la confrontación de las adversidades en la vida, las tinieblas que se han levantado, esto lo he aprendido. Entre los dos factores hay una gran distancia. El que tengamos conocimiento del sistema de la fe es uno de los factores para formar un carácter en la fe. Pero lo que va a encallecer, a afirmar, a endurecer y hacernos consistentes, persistentes y perseverantes en la vida de fe es al ver los resultados que se obtuvieron mediante Dios en la fe que depositamos en una palabra que Él determinó. Mírese que una de las más grandes batallas que el creyente fue llamado a librar es la de la fe. Batallar en contra de las circunstancias adversas, las tinieblas, el sistema del mundo que está en contra del sistema del reino del eterno, nuestros propios sentidos que son dominados por las informaciones negativas que recibimos de un mundo que nos rodea, batallar en contra de los temores, las dudas, las ansiedades, las preocupaciones, las incertidumbres, las angustias, la inseguridad, el desasosiego, el desespero, entre otras cosas. Librar las batallas en contra de estos flagelos no es cosa fácil. Son nuestros más grandes enemigos internos para triunfar en la vida y mantenernos en pie hasta ver la operación de Dios mediante el Espíritu. O sea que el luchar en contra de todos estos flagelos es peor que luchar contra el mismo diablo. Por esta causa necesitamos, además de la fe, la paciencia, que es la mano derecha de la fe. O sea que no importa cuánto tarde la respuesta de Dios a nuestro favor en lo que hemos creído, mantengámonos en fe y en la paciencia, que a su tiempo obtendremos resultados. Él nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde, Dios nunca falla. Para Marta Jesús llegó tarde. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Marta esperaba una sanidad y Jesús le dio una resucitación. Señores, cada batalla que vamos librando en fe y en la paciencia nos llevará a tener un carácter sólido en el ejercicio de la fe para enfrentar nuevas batallas y salir ileso de ellas. Solo así seremos instrumentos útiles para Dios en el establecimiento de su reino. Esto es confirmado por Santiago en sus escritos. Santiago, el capítulo 1, verso 2, al verso 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando dice mas tenga la paciencia su obra completa, deje que la paciencia haga el trabajo, no desmaye, manténgase en la fe, y que llegues a ser perfectos y cabales en esa área, en el área de la fe y la paciencia, y no te va a faltar nada. Nada te va a faltar, las cosas van a venir. ¿Ok? Ahora, las escrituras sagradas dan testimonio de dos grandes hombres, además de otros, que se mantuvieron en fe y en la paciencia y tuvieron respuesta de Dios en su tiempo. Nos referimos a Jesús, el autor y consumador de la fe, y a Job. Ambos vieron los resultados positivos en respuesta de Dios. Uno fue librado de la muerte y del sepulcro, Jesús, y el otro fue librado de un gran padecimiento, de una gran tragedia. O sea, el Eterno hará lo mismo con nosotros. Aquellos que se mantienen en fe y en la paciencia verán manifestada la gloria de Dios y la presencia de Dios en su vida mediante la intervención del Espíritu Santo. De eso estoy seguro. Santiago 5:11 dice claro: he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job
y habéis visto el fin del Señor, como lo toma a los dos como gran ejemplo. ¿Ok? Bueno, se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Primero, pido 3 cosas. 1, oren mucho por mí. Manténganme en oración. Es la mejor ofrenda que usted puede hacer por mí. Manténganme en oración. Cúbranme. Mis hijos, mi hogar, el ministerio, todo. Cúbranme. Mi vida, todo. Mi salud, finanzas, todo. Segundo, compartan este mensaje. No se queden con él. Compartan. Y tercero, si puedes aportar una ofrenda para este ministerio, te lo agradecemos con honores. Necesitamos una ofrenda. Necesitamos de tu ofrenda. De esto vivimos. ¿Ok? Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josén77 briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.